Señor Montovio, la vida te has jugado en las palabras. Otra, la causa de las palabras que para nada sirven o para vivir tan solo es una causa pequeña. Con declaraciones como esta, uno debería creer que usted se mantiene en pie gracias a las palabras. Es así, verdaderamente. Y estos son algunos versos de mi poesía que escribí hacia los 20 años. Están todos llenos de declaraciones de intenciones o sentencias muy firmes de este tipo. De hecho, el primer verso de mi primer libro dice: no es bueno apretar el alma por ver si sale tinta. Son poemas que yo llamaba ya entonces, pensaba para mí como poemas de la vocación, que tienen presente la vocación de la poesía, la necesidad de cumplirse en un destino artístico, de empeñar la vida en ella si hace falta. Don Quijote decía de la libertad que valía la pena empeñar la vida por la libertad. Bueno, pues por el arte y por la libertad que es la creación para la persona, para el ser humano también. Y en cuanto a este poema, creo que es de Manifiesto Inicial del Humanista, que dice que la causa de las palabras es una causa pequeña, bueno, porque en general siempre la pregunta de siempre es ¿para qué sirve la poesía o qué utilidad tiene? Bueno, pues es. Y desde luego la poesía nos salva. A veces he dicho que para mí la poesía es una rama laica de la soterología, la ciencia de la salvación, pero literalmente. Si yo no hubiera escrito estos poemas, a veces llagados, a veces negros, y echado fuera de mí estas pesadumbres gracias a escribir estos poemas, pues quizá no estaría aquí y no me hubiera salvado. Y esto es una constante, también contemplar la poesía como algo que nos acompaña, que nos ayuda, pero también que nos salva. Uso un verso de los poemas que he escrito hace menos tiempo, creo que acaba así: la poesía es esta agua que nos salva, como algo que nos salva, sí, verdaderamente. Estoy casi seguro, que vivimos un tiempo en que las palabras parecen ajadas, como que han perdido su valor. ¿Usted comparte este criterio pesimista? Vivimos este tiempo y en lo de Hölderlin, ¿para qué sirve un poeta en tiempos de miseria, de infidelidad? Parece que en este sentido el tiempo para la poesía siempre ha sido malo, ¿no? Desde un punto de vista práctico, aparecía la utilidad en este verso. El gran poeta Vicente Aleixandre decía que la poesía no es que no dé para vivir, no da ni para merendar, o sea, la utilidad o la presencia práctica, pero usted me habla un poco más del valor, de la esencia de la palabra. La poesía quizá no es grata o bien vista o querida por los poderes establecidos. Ya Platón quería fuera de la ciudad ideal a los poetas, luego los aceptó bajo censura. Un gran poeta español, Antonio Gamoneda, dice que la poesía afila la conciencia. Quizá a los poderes no le gusta que la gente afile su conciencia, despierta el alma, inquieta, hace que te preguntes, y en este sentido quizá el ambiente ahora no es propicio y quizá nunca lo ha sido nunca mucho. Sí. Pero creo que especialmente si son momentos duros para la poesía y para la palabra y el valor esencial de la palabra. Exactamente, porque hacia eso iba, que el otro ángulo de mi consulta era esta trivialización de la palabra o la pérdida del valor de la palabra. Hubo un tiempo primigenio en el cual la palabra era comunicación con Dios. Hoy, en círculos muy amplios, parece que la palabra no fuera comunicación para nada, como que si no tuviese ningún valor. La palabra es comunicación y es salvación, y la palabra es don del Espíritu. El Espíritu sopla cuando quiere. Este primer verso que le citaba: no es bueno apretar el alma por ver si sale tinta, parece una palabra que quizá no está de moda, que es el alma, ¿no? Y la palabra, creo que la creación es un don que se tiene por nacimiento, que se puede cultivar, se puede preparar, pero es un don y está en los talentos que Dios da a las personas. Y que en efecto la palabra, que Platón decía que era alada y sagrada, tiene algo de sagrado, y el arte es entrar en el territorio de lo sagrado, y esto a veces no se comprende bien o no se quiere comprender o no se quiere aceptar o ver, pero es así, creo que sí, que la inspiración, Borges a veces decía,
antiguos hablaban de inspiración, la pobre mitología de nuestro tiempo habla de psicoanálisis o habla de... Pero es verdad que no, cántame musa que empieza Homero, ¿no? La palabra viene de lo alto. Hay una escritora española, Carmen Martín Gaite, que decía, cuando me pongo a escribir veo llegar a la inspiración con alas y todo. Yo también. La palabra vuela y canta. El papel en blanco jamás es solo el papel en blanco. Hablar de eso es hablar fácil, mas no el decir. Y es cierto que la página en la soledad más profunda consumida es la vida sin verso llena de los poemas que nadie, de los que eres tú, ha de poder escribir nunca. Porque puede quedarme un amor, una sombra y un olvido, y más que eso ha de quedarme un modo de hacerme daño, hasta el fin, y en la noche un modo de afilar la puntería para arruinarme y perseguirme a través de la agotadora y muy extraña cacería en que soy arma a la vez presa. He aquí lo que parece una forma de estar en el mundo, lo que los griegos llamaban el spleen. Muchos de sus poemas destilan esta angustia vital. Sí, y este es un poema que además puede indicar el que yo considere que tiene una especial significación y que por tanto ha tenido usted un instinto muy grande en elegirlo, que es el poema que lleva el título de mi primer libro, Hospital de Inocentes, y forma parte, es uno de los 10 poemas que constituyeron mi primera publicación como poeta, que se dio el año anterior, el 88, en la Revista de Occidente. El papel en blanco jamás es solo el papel en blanco, es una declaración de intenciones y nos internamos en esta cacería que es la poesía, que es el arma, pero de la que uno es también la presa, en la noche, en el amor, en el olvido, también como una actividad sin término. Nunca llegarás a escribir todo como una actividad que no termina, que tiene algo de imposible, pero también de deber. Y también esta conciencia de fatalidad. Hay unos versos que me gustan mucho de Yorgos Seferis, que dice algo así como: el papel, el rígido espejo, solo devuelve lo que eres. El papel habla con tu voz, tu propia voz, no con la que te agrada. Y esto aparece a veces en mis poemas. A uno le preguntan, bueno, pero estos poemas, ¿cómo has escrito esto con esta angustia? O, bueno, quizá me he liberado de esta angustia o la he superado gracias a escribirlos. Pero también no se trata de que los poemas te gusten, sino de que escribas lo que sientes que has de escribir. Y por eso no es que te agraden o no te agraden, escribes lo que en ese momento te parece que sientes que debes escribir. Pero hay en efecto toda esta angustia, toda esta pesadumbre. A veces me preguntan, el otro día en Ámsterdam, bueno, pero una persona tan joven, ¿cuándo escribió esto usted? A los 20 años. Bueno, la juventud también está llena de incertidumbres, de inseguridades, de miedos, del chico joven que no sabe si va a poder dedicarse al arte o no, tantas cosas, y estas inseguridades o incertidumbres están en estos poemas, ¿no? No, la juventud solo es feliz. Y también estos poemas, pues, como cuando pensamos en autores oscuros o de obras muy deprimentes y que tienen muchos lectores, pues quizá estos lectores no es que sean masoquistas, sino que ven expresadas de forma artística pues negruras o tinieblas que ellos también han tenido, y leerlas les ayuda, ¿no? A propósito de esta angustia, de esta tristeza, de este olvido, usted es el segundo poeta que yo conozco personalmente que incluye sistemáticamente el tema de la muerte en su poesía. El primero es Roberto Juarros, a quien conocí y nunca mejor dicho, creo que voy a morir admirándolo. Pero veamos uno de sus poemas que además tiene el agregado de lo que llamemos eufemísticamente, para no herir susceptibilidades, el probable anuncio de la salida. Dice así: porque vivir no basta al hombre, porque la cárcel injusta de los días hace que se pudra la pequeña carne de los sueños, o porque no me quedan calles ya que guarden alguna risa dentro, o algún nombre. Sobre una mesita de noche tengo preparado el final cianuro silencioso, porque sé que el dolor cabe en un vaso, aunque no cuándo apurarlo,
Será quizá la semana que viene, de aquí 2 días, o más pronto acaso. Ante cualquier balcón, desde cualquier minuto, cuando los ojos no soporten más sus látigos, y tarde sea, cuando adivinéis el modo en que la sombra es lobo y me devora. Pero aunque no haya dicho adiós a nadie, aunque para todo ahora sea tarde, sí hubiera querido que cuando leyerais esto, ninguno de vosotros fuera necio y pensara que aún es un poema, porque esto no es un poema, esto ni siquiera es un testamento. Yo nada tengo y nada dejo. Y así, esto quizá no es más que una memoria o un anuncio de aquello para lo que ya no hay viento. La presencia de la muerte, y usted ha apuntado finamente que aquí se apunta incluso una salida, que es el suicidio. Así es. Así es, que casi no, pero está claro. Sí, clarísimo. Y en los poemas de juventud esto aparece, esta llamada, esta tentación, esta angustia, y aparece a veces en otros poemas. Hay uno que se llama El último poema, y este último poema es el cuerpo que ha caído sobre la calle. Incluso de una manera más suave se recuerdan estas angustias de la juventud en algún poema de madurez, y hay uno que acaba algo así como: a veces solo el balcón es un camino, esta tentación tan dolorosa que está ahí, que quizá uno supera por escribir esto, como decíamos. Goethe contaba que él escribió en un momento, tras un desengaño amoroso terrible, las penas del joven Werther, y que gracias a hacer suicidar a Werther en la novela no se suicidó él. O sea, el efecto catárquico del arte o la función salvífica de echar afuera estas negruras puede ser muy importante. Esto en cuanto a la salida, pero la muerte está en mi obra. Incluso hay un poema que se llama El teólogo disidente, que da título a una antología que se publicó en París el 2008, que empieza diciendo: no existe la muerte, no ha existido nunca. Y acaba diciendo que es que la muerte es esta vida. Y hay otro que se llama No somos nada, que es una expresión que se dice en español: no somos nada, a veces cuando se ha muerto alguien. Usted se ha adelantado, porque yo le iba a hablar del teólogo disidente, pues, y la muerte no existe. Pero hablaré de eso a propósito de otra cosa. Muy bien, pues por ejemplo este de No somos nada viene a decir unos que no acaban de saber si están viviendo o están vivos o muertos, y esta sensación, o un poema acaba todo un engaño, que es algo que entronca mucho con la tradición española, del barroco español, ¿no? El gran teatro del mundo, las ilusiones, los sueños de Quevedo, de no tener conciencia cierta de que es real y no lo es, y de qué es la vida y qué es la muerte. O sea, que esta presencia quizá viene de un pozo muy grande que hay en la cultura en español desde el siglo de oro en relación a esto. Pero sí aparece, es una constante. Sí. Bueno, aprovecho el momento justamente del teólogo disidente, la muerte no existe, porque yo sé, lo he leído, que usted escribe fundamentalmente para conocerse a sí mismo, y porque no tiene otra alternativa, porque es un destino. Sí. Es decir, usted no ha buscado a la poesía, sino que la poesía lo ha encontrado a usted. Pero sin embargo, hay poesía que no puede dejar indiferente a la gente. Es decir, si yo un día cualquiera leo algo que me dice alguien, en este caso Montovio, la muerte no existe, es imposible que no reflexione sobre eso. Es decir, no puedo eludir, es una conminación, es un llamado. Y creo que su poesía, no solo esta, a la cual hago mención, sino mucha, tiene ese llamado. Cuando se habla del suicidio, es imposible no pensar en el suicidio, salvo que uno, digamos, tenga un grado de conciencia demasiado pequeño, digamos, como para que las palabras no lo rocen, ¿verdad? Le agradezco mucho, porque nos guste o no, la poesía está para esto, para sacudir las conciencias, para despertar. Por eso hacía antes la observación de que quizá no agrada al poder establecido. Platón echaba a estos señores porque despertaba, hacía hacerse preguntas, inquirirse, pensar. Está para esto, ¿no? Para cuestionarse estas cosas. Y de esta salida, de esta tentación o posibilidad dolorosa del suicidio hemos hablado, y de la muerte, no existe la muerte. Un poema está abierto. Dice Antonio Gamoneda que es una riqueza de la palabra poética que siempre está abierta a una nueva y posible significación. Y es verdad, a veces un lector, un traductor, un crítico, un periodista te da una interpretación de algo
¿qué piensas? No había pensado en principio en esto, pero está en el texto, se puede leer así y es fantástico, es maravilloso que esto se dé. O sea, que esto está abierto a muchas posibles interpretaciones, pero este poema que dice no existe la muerte, no existe, insiste, reitera esta afirmación, acaba diciendo algo así como ¿y qué nombre hubiéramos podido darle entonces a esta tierra? Como diciendo, esta vida dolorosa que tenemos, este pasar difícil, esto ya es la muerte en vida. Viene a decir, por esto este teólogo es disidente, porque un teólogo canónico y clásico te dice que esto es la vida, viene la muerte y después empieza la otra vida, ya que este señor es muy disidente porque nos está diciendo, de momento esto a mí me parece que es casi la muerte, ya no se pronuncia sobre que hay más allá, pero es una posición disidente. El haber parado 20 años no es poca cosa. Es un natural que llame la atención tantos años sin escribir. No es tan inusual en el sentido de que se da en arte. Hay gente que está 10, 15, 20 años sin escribir y luego vuelve a escribir. Los místicos ya hablaban de los periodos de sequedad. Después de la sequedad, en mi caso, parece que puede venir la fuente, porque quizá tantos años de contención es también unos años de alimentarse, de nutrirse, y luego ha permitido escribir tanto. Pero sí hay unas causas, y están en los poemas de juventud, hay algunos, usted ha leído este de me he jugado la vida en las palabras, habla de desierto, silencio, hay una petición de silencio, como un deseo de silencio, quizá por esta experiencia tan radical de la escritura, de este bajar a las zonas dolorosas del ser, a los infiernos, a las zonas más oscuras, más tristes, hacen que uno, bueno, si escribir es esto, yo quiero dejar de escribir o me pido un silencio. Entonces, en estos mismos poemas de juventud, luego hay unos poemas menos llagados, pero que piden o anuncian este silencio, esta necesidad como de abandono. Yo he hablado que aparece allí como una vocación claudicante, como un cuestionarse, bueno, si escribir es ahondar en estas oscuridades, pues yo tengo deseo de abandonarlo. Claro, podía haber sido un silencio de menos años, luego vienen circunstancias biográficas, lo que sea, y son muchos años sin escribir. Yo soy profesor de la UNED y un día que presentábamos el último libro en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, una filóloga, directora de la UNED, dijo que había estado en La Mancha y que había pensado en una imagen para mi poesía, que es la del agua del Guadiana, del río Guadiana, es el río de España que se esconde, que escurre por debajo de la tierra y luego vuelve a aflorar. Yo le dije que me encantaba esta imagen porque era de un proceso natural y la poesía es un proceso natural y que tenía que existir un proceso natural al que asemejarse mi trayectoria y tú lo has encontrado, porque claro, este agua a la vista desaparece, pero sigue existiendo, corre por dentro, subterráneamente, y va acumulando nutrientes, te vas llenando y quizá, bueno, es un tiempo de gestación muy largo, inusualmente largo, pero que se ve que luego hay una alimentación y unos nutrientes que salen luego en una producción muy copiosa. Pero desde luego el arte es misterioso, es una trayectoria misteriosa. Quien hace un tipo de trabajo más convencional te pregunta, llama la atención porque aún nadie enfocaría una carrera profesional así. Te dirían, usted escriba 80 poemas cada año y publique un libro al año, no esté 20 años sin escribir, luego escriba 1000 poemas. Nadie enfocaría un trabajo así, pero usted me lo hacía notar que está presente y es así. La poesía no es un trabajo, es un destino que cumplir, es vida espiritual, va por otros cauces y a veces se cumple de maneras guadianescas, misteriosas, extrañas, inusuales, pero es la manera en que el arte se ha dado en mi vida. No es una pregunta, quiero dejar constancia nada más de una matización. Dice usted, efectivamente, lo más importante no son los datos biográficos porque todo está en mi poesía. Yo difiero en el sentido de que es importante a veces, no para mirar por la rendija de la puerta, pero son importantes los datos biográficos porque si debemos creer a Guillén que usted cita, no está bien, no es buena poesía, le falta vida. Sí. A propósito de Barcelona, usted comprenderá que es inevitable caer en la tentación de preguntarle acerca de toda esta enorme disputa entre los que quieren quedarse en España y los que quieren separarse. ¿Qué me dice usted, señor Montovio? Es un asunto complejo, delicado, que viene de muy atrás. Nacionalismo en Cataluña ha habido siempre, como en las regiones históricas de España. Por eso, por ejemplo, la Cataluña de Gerona eran carlistas, como lo eran los navarros o los vascos, porque los carlistas, los austrias, respetaban los fueros, es decir, la lengua y el derecho propios. Era una manera ya de ser nacionalista.
Es un asunto delicado, viene un poco de cómo se enfocó la transición en España. Hubo un agravio hacia Cataluña en el sentido de que el País Vasco tiene un concierto económico, tiene una mejor situación económica en relación a España, también Navarra, Cataluña la tuvo menor. Hay que contar también con la falta de sensibilidad y de respeto hacia los territorios históricos de España por parte del centralismo sempiterno del centro de España. Si pensamos, hoy parece impensable, pero en el Congreso de los Diputados, Adolfo Suárez, cuando se habló de las lenguas vernáculas, que se llamaba entonces, dijo en el Congreso, como si nada, que bueno, que no se podía dar clase en la universidad en catalán. Y en Barcelona al día siguiente las materias más espinosas, física y tal, estaban las pizarras llenas con las explicaciones en catalán. Esto es tener una mentalidad un poco que viene del franquismo, de que son lenguas menores, bueno, es una lengua latina, como el francés, como el italiano. Entonces, claro, venimos de una mentalidad anterior, de incomprensión, de falta de sensibilidad hacia los territorios históricos que está ahí, ¿no? Entonces, quizá lo que se aceptó hace 30 años en la transición, pues el nacionalismo planteaba, bueno, volvamos a hablar, mejórenos las condiciones económicas, no tenemos por qué tener este agravio con aquellos territorios históricos. Y bueno, si se hubiera sido sensible a esto, quizá no hubiéramos llegado a esta situación, porque el independentismo en Cataluña era una opción minoritaria, e incluso dentro del catalanismo histórico se contemplaba la solidaridad con los otros pueblos de España, en el sentido de que ya que Cataluña era una región rica, aportara y ayudara dentro del mismo catalanismo histórico, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta evolución? Pues por una serie de incomprensiones, de falta de acogida a los deseos de una mayor autonomía, etc. Entonces, una cosa que era minoritaria se va creciendo, que es el independentismo, y se va haciendo pues muy importante. Tanto es así que el país, casi a nivel de población, las votaciones casi está dividido en dos partes, y esto para un catalán que quiere su país, que es catalán, pero mi lengua materna es el castellano, por tanto yo estoy enlazado con la cultura iberoamericana. He escrito ahora un texto porque me invitaron a la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid y recordé que este año, el 2015, es el 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, donde Barcelona tiene un protagonismo importantísimo, porque Don Quijote llega a Barcelona, allí ve el mar, ve la imprenta, se ve como sujeto en un libro, cosa que le asombra, es derrotado en sus playas. Bueno, casi no se ha dicho nada, me parece que no hay, que la universalidad de que dota a Barcelona Cervantes con esto es hermosísima. Dice una retaíla de elogios preciosos que todo barcelonés sabe de nuestra ciudad, y por tanto el enganche con el formar parte de una comunidad más grande, como también de la antigua Corona de Aragón, ¿no? Uno siente que forma parte de este antiguo país mediterráneo, que incluye también al sur de Italia, a Sicilia, a Nápoles, a Cataluña Norte, a Francia, a la Corona de Aragón. Bueno, es una situación delicada, difícil, porque no sé qué pasará a nivel político. Se ha llegado a esto por una falta de tacto y de sensibilidad de muchas partes. Es muy legítimo el querer tener una mayor autonomía, y se ha de comprender bien. Y bueno, yo lo que puedo decir, le es difícil a uno hablar de su país o de su ciudad, que para mí es una vivencia muy cercana y muy íntima, y lo que puedo hacerle, si me permites, leerle un poema en que aparece Cataluña y Barcelona. Pero porque, por favor, adelante. Pues, vamos a ver si lo encontramos. Porque decía esto que Pedro Salinas decía una cosa muy bonita, que los poemas se explican por sí solos o no se explican de ningún modo. Y es verdad, las cosas al final o están en los poemas o no nos creemos de qué habla este poeta. Hemos de encontrarlo en los poemas, si me permite. ¿Cómo no? Cataluña, antigua patria, alma griega, romana, el campo de Lérida y Gerona, el mar y el centro de Roma en Tarragona, y Barcelona. La plaza del Rey, preciosa, donde tanto se canta, está ahora chillida, y más extraño y esperado Colón estuvo con algún pájaro, los reyes católicos y algún indio. Barcelona. El casco antiguo, el barrio gótico, el Borne, el ensanche. Tantas horas y paseos y vida dentro. Mi vida, mi tiempo ido, mis recuerdos. Padres, hermanos, amigos. Y soledad en sus calles ya perdida. No quiero hacer un mapa ni un poema. En una playa de la Costa Brava pienso en Cataluña y Barcelona y me preparo para soportar el invierno.
y el mundo fiero. Aquí el poema que se ve que se adentra en mi vida íntima. Es difícil contestar una cuestión delicada y que preocupa y que no sabemos qué salida tendrá. Había una convivencia muy buena en Cataluña y con este se ha ido perdiendo, las cosas se han ido erosionando. Sería de desear que la convivencia es un valor que todos apreciamos, que hubiera maneras de reencontrarse esta convivencia buena que había. Yo creo que está clarísimo, a buen entendedor, pocas palabras. En la soledad hiriente y absoluta a la que no he conseguido nunca darle nombres, y entre sus sábanas que tantas veces recuerdo son del miedo, hay todavía una arrolladora, inexplicable, casi vergonzosa ternura que creo que me asalta los ojos y quizá en ellos me devora. Pero me es difícil su sonido, por profundo. Nació acaso en mi luz primera y sé que estará también en mi noche última. Luz y noche, esos polos simples del rincón estúpido que es mi vida. Luz, noche y torso sin cuerpo y con ternura, que es quizá el recuerdo de la que por ella tuve y de la que por mí quizá ella tuvo. Este quedó alambre sobre el tono de una roñosa canción de radio o a través de los silencios que en los versos se respiran, luz y noche y la enfermedad extraña que en mis ojos nacen telares sin sonido y por la que jamás me bastó el mundo y por la que siempre estuve como suspenso en vida. Pese a todos los pesares, en contra de la soledad y el silencio, está presente una ternura inaugural y seguramente funeraria. Es decir, ninguna angustia existencial ha podido con ella. Pareciera que todos los pesares no han podido desplazar esos primeros cariños y su recuerdo. Es una apreciación que le agradezco muchísimo, porque creo que aún en esta negrura, en esta tristeza, hay esta ternura, hay este amor. Escribir es un acto de amor. A veces he dicho que escribo desde un profundo amor. Hay una frase preciosa del escritor francés Paul Léotot que dice: el amor siempre proporciona talento. A mí me gustaría creer que es una verdad completísima y adoptarla como lema general para la vida. Aún estos poemas heridos se escribe con amor y está el amor y la ternura allí presente. Esta ternura que este poema, mientras usted lo leía, también pensaba que dice muchas cosas. Parece que es una ternura, una expresión de lo íntimo que le es difícil al poeta de traducir o de hacer entender, pero pese a eso está ahí. Y quizá tiene también pudor de hacerlo. He pensado en aquel verso del poeta barcelonés Jaime Gil de Biedma y la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. Uno parece que el desnudarse así tampoco le acaba de gustar del todo, ¿no? Le cierta vergüenza, cierto pudor que pese. Un día mi editora me dijo: los poetas no tenéis vergüenza. Bueno, alguna tenemos, aquí se ve que se nota, ¿no? Y luego la luz, la noche, hay algún poema en que dice que siempre hay algo de luz, aunque sea una luz negra. Esta condena a traducir en palabras lo que se siente con mayor o peor fortuna, quizá con una conciencia de que no se logrará del todo decir lo que más profundamente se siente, pero que uno se empeña en esta busca. También está la conciencia de pérdida, de deterioro de las cosas, la roñosa canción de radio, estos elementos que están en mi poesía. Es un poema muy representativo que dice muchas cosas y que podría ejemplificar muchas cosas que están. Pero le agradezco de corazón que usted sepa encontrar esta ternura en los poemas, que está como también a veces está el humor y también hay que saberlo ver. En algunos está y también ayuda a que esta poesía sea más soportable. Yo le decía que eran dos cosas. La última era agradecerle yo, no solo por la entrevista, que por supuesto la agradezco enormemente, sino por su poesía, porque yo en eso soy muy pesimista. Y cuando veo que hay seres humanos, no muchos, pero lo suficientemente maldadosos como para ser impermeables a la palabra, estoy pensando concretamente en aquellos que mataron a gente inocente en París y que matarán mañana, pasado, cualquier día a otros en otros lugares. Y es una pena terrible, digamos, que la palabra no pueda alcanzarlos, que no alcance a llegarles, salvo
que sí puede hacerlo, ojalá, la poesía. Yo creo que la poesía también es una permanente esperanza para quien quiera escucharla, ¿no? De tal manera que yo le agradezco mucho, señor Montovio, esta conversación y, como le digo, toda su poesía. Le agradezco a usted. Creo hay aquel poema precioso de Blas de Otero que acaba diciendo nos queda la palabra, y lo reitera como un leitmotiv, ¿no? Si todo lo que tenía lo perdí, si todo lo tiré como un anillo al agua, me queda la palabra, nos queda la palabra. También así lo pienso, y que la palabra nos ha de salvar. Yo me gustaría, si le parece bien, leer un poema como despedida, para despedirnos con un poema que he elegido, ya que la entrevista, que me ha agradado muchísimo, y yo se lo agradezco de corazón, es para Radio Media Naranja. Si le parece bien, por favor, un poema de despedida. Como madura la naranja, el limonero, como el campo se cumple en su destino, así ha crecido mi amor, así ha germinado desde dentro y ha tenido su tiempo y su espera, y sus días benignos y también sus lluvias. Las últimas siempre arrecian. Las últimas lo han echado a perder. Es una lástima. Vida ya madura y derrochada, el amor malgastado hace girar el mundo. Solo entiendo este motivo. Otra cosa, si cierta, sería horrible e injusta. La luz de la vida ha de tener algún destino. Un corazón entregado ha de ser tierra abierta a la semilla. Así lo siento y así en el poema lo concluyo. El poema exige un final limpio. Muchas gracias, José. Muchas gracias a usted.